fuentes de material para la introducción? ¿Dónde encuentras? Es una pregunta similar a lo que hicimos con las ilustraciones, pero ¿dónde buscas información para la introducción? En general creo que igual que las ilustraciones, la Biblia, la vida cotidiana, algo que estés leyendo, sermones, noticias, pero eh, en gran parte, y parece que esta es la respuesta a muchas de estas preguntas, ¿no? El texto, Sí, el tema principal, los temas, ¿cuál sería de nuevo el tema central? Y creo que de nuevo hay otro aspecto subjetivo, ¿no? Eh, en ese momento, en la soberanía del Señor, ¿qué estás viviendo tú? sí, De nuevo, yo diría dos elementos en concreto determinan eh, qué introducción vas a diseñar, ¿no? sí, Sí, las fuentes varían, ¿no? Son parecidas a las de las ilustraciones, sí, eh, pero eh, ¿cuál es el tema del texto? ¿De qué trata el texto? sí, Y número dos, ¿qué estás viviendo tú en lo personal o quizás para ser más exacto, qué está viviendo la gente a la que le estás predicando? Porque puede ser que el texto en la soberanía del Señor toca algo que está viviendo la sociedad en ese momento. sí, Y entonces ahí quizás vas a recurrir a las noticias o sí, algún incidente, cierto, cierto. ¿no? Em, ¿Cuándo escribes tu introducción en términos en comparación al resto del sermón? Probablemente ya que terminé de entender bien el pasaje o lo que llega a pasar es que tienes una idea y la tienes ya y la escribes y después de que estudiaste la refinas o la pules o la cambias. Sí, Pero yo creo que la última palabra lo tiene ya el estudio. Como norma, la palabra final viene después de haber terminado el estudio. sí. ¿Dirías lo mismo? Sí, pero como con la condición de que yo en lo personal no puedo pensar mi introducción antes de escribir mi proposición. Mm, Creo que una de las razones por las cuales los predicadores cometen fallas en su introducción es porque estudian y luego se sienten a escribir el sermón. Buenos días, hermanos, un gusto estar con ustedes. Y comienzan con la introducción, porque es la primera parte. ah, Y luego llegan a desarrollar el mensaje y desarrollar la proposición, lo escriben muy bien. Y la introducción ya no introduce esa proposición ujú, porque lo escribiste antes de tenerlo muy concreta. Um, la única manera que la introducción realmente va a introducir la proposición es si la proposición está hecha y ah, luego piensas en una introducción que realmente va a servir para que la gente entienda esa proposición. Entonces yo no, sé que hay muchos predicadores que dicen que la introducción tiene que ser la última cosa que escribes. Em, yo encuentro que muchas veces me viene una idea para la introducción antes mm, y no creo que sea necesario esperar, no puedo tocar la introducción claro, todavía, claro, pero sí que no puedo escribir la introducción antes de tener la proposición ya escrita, porque de otra manera, ¿qué estoy introduciendo? claro, ¿No? claro. Si no tengo una idea clara de la proposición, de que lo tengo escrito de manera que sé que no va a cambiar, no es de que "Ay, creo que eso va a ser mi Claro, proposición". claro, Si lo hago así, seguramente voy a tener que borrar mi introducción y reescribirlo, porque va a estar introduciendo una proposición que finalmente no usé. claro. ¿Sí? Ah, em, Ahora debo aclarar sí, algo que acabas de decir. Me hace pensar en esto. Llegan a haber ocasiones en las que no tengo idea del texto, de cómo resumirlo, lo que hablamos creo que en la primera clase de la proposición, que es sí, muy difícil.
muchas veces de destilar, de, de elaborar. Eh, y algo que a mí me ayuda mucho, tanto en la proposición como en la introducción, es tener una idea global del tema del pasaje Mm, o cómo el pasaje se relaciona a lo que vino antes y cómo encaja en referencia al contexto anterior. sí, Eso a mí me ayuda mucho y creo que eso lo uso cuando entro en una sección nueva de un libro. Eso normalmente lo uso como parte de la introducción ajá, eh, para explicar cómo encaja esta ujú, sección con lo que vino antes. Y normalmente lo dejo ahí, aunque todavía no he visto los detalles del pasaje, eso normalmente lo dejo ahí porque es vital para entender sí, correctamente el texto, porque el Espíritu de Dios colocó esta porción, este párrafo, en este lugar del libro. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ajá, Entonces eso tiene razón. sí, A veces el tener la idea global del pasaje ya ayuda a ser parte de la introducción. sí. Entonces estás diciendo que esa explicación del rol que juega el texto en el resto del argumento toma el lugar de tu introducción o que viene después de una introducción. Yo lo incluyo, a veces toma el lugar de la introducción o a veces viene después de la introducción. Ajá, Digamos que viene después de la introducción y antes de la proposición. ajá. Si Sí, normalmente, otra vez como dices tú, terminas con la proposición. sí. No, es término de gusto y Claro. de preferencia. Em, yo trato de, o sea, si voy a hablar un poco del contexto histórico, si voy a tratar de mostrarles dónde ese texto se ubica en el resto del argumento, trato de hacer esto después de una introducción más formal, donde estoy introduciendo la proposición, donde estoy tratando de asegurar su interés, eh, porque ah, muchas veces, aunque sea interesante para mí en el estudio, el hablar de cómo es de que ese texto encaja con el resto de la Biblia o de la teología sistemática o del libro mismo, eh, esa explicación no es como un tema muy llamativo, muy interesante, muy algo que capta su atención, asegura su interés. Entonces, muchas veces tengo una introducción formal y luego después de la proposición hago esa parte. Pero si es interesante y puede reemplazar la introducción, pues es matar dos pájaros con un solo tiro, el Claro, hecho de usar esto como la introducción. claro. En particular, si es una, una doctrina controversial, si es algo que se está debatiendo en nuestros tiempos, eh, es, ah, es posible como que hablar del debate, hablar del rol de ese texto en la introducción, como para mostrar a la gente la necesidad de escuchar el mensaje, de asegurar su interés, porque todos están pensando en ese tema. Claro, claro. Sí. Sí, de acuerdo. Bueno, ¿qué otros consejos podemos dar para la introducción? Eh, yo diría que sea breve en proporción al mensaje. ¿Cómo Eh, cuántos minutos? digo, es difícil decirlo, pero quizás 2 a 5 minutos. Digo, ahí incluyendo quizás un poquito más, incluyes la lectura bíblica o con la lectura, a menos de que sea un pasaje muy largo y prefieras una idea, ir leyendo el pasaje y exponiéndolo conforme vas avanzando. Sí, Pero en general yo sugeriría una introducción corta, sí, de nuevo, es de gusto, ¿no? sí, Para entrar en sí al texto. A algunos nos gusta entrar al texto ya de lleno y sí, lo necesario, de nuevo, para entender el texto, pero yo tiendo a inclinarme a que la introducción debe ser breve. sí. Sí, yo totalmente de acuerdo. Incluso hay veces que
que escucho sermones y como que la anécdota es muy interesante y muy llamativa y el predicador muy cautivador y todo. Pero estoy escuchando y es como que ¿cuándo va a entrar el texto? O sea, Exacto. yo no me desperté temprano para venir a escuchar una historia Claro, secular. O claro. sea, vine a escuchar la palabra de Dios. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que es importante que la introducción, para mí, no sea más de 5 minutos. Eh, Estamos hablando de un sermón de 50 Claro, minutos más o claro. menos. Eh, Estás hablando de tener más de 10% de tu sermón solamente con una historia, una anécdota que introduce el texto bíblico. Creo que excede si pasamos más de 5 minutos. Obvio, no es una ley, no es Claro. pecado hacerlo, pero como norma, creo que es bueno tratar de hacerlo más corto. Y con toda honestidad, si el propósito es captar su atención, asegurar interés, mostrar necesidad, introducir la proposición, em, muchas veces creo que más largo que se vuelva, menos cumples con la función de la introducción. Claro, Ya la gente está aburrida, ya la claro, gente, o sea, ya los perdiste, claro. ¿no? Por tener una introducción tan larga. Entonces creo que totalmente de acuerdo contigo de que más corto mejor. Creo que dos observaciones más, pensando en lo que dijiste, podríamos añadir. Una, debemos recordar continuamente que cuando la gente va a adorar, a un servicio de adoración, a la iglesia, a tener como el punto central, el punto culminante del servicio, como debe ser, como lo enseña la palabra de Dios, van a escuchar la palabra de Dios, no van a escuchar un ejercicio de Mm, oratoria, a un orador motivacional, un comediante, y lo menos que el, creo que la mayor cantidad de tiempo debe estar en la exposición en sí del texto. sí, Invertir la mayor cantidad posible de tiempo en la explicación amén. y de ahí a la aplicación. Sí, Lo más que se pueda, digo, estoy hablando, como tú dijiste, 45 o 50 minutos, pero de eso, que la mayor parte del tiempo sea para que Dios hable a través de la explicación de su palabra. Eso ok, es vital, estar recordando que para eso viene la gente, para sí, escuchar la palabra de Dios. sí, Estudio bíblico, escuela dominical, lo que sea, donde se dice que se enseña la Biblia, que se enseñe la Biblia. Y número dos, también eh, algo que a veces caemos, algunos de nosotros hemos caído en esto, te apasiona un texto y empiezas en la introducción y vamos a ver algo fascinante y empiezas y hablas, es lo mejor, y cuando ya entra lo mejor, no estarlo estirando de que sí, hablar de sus virtudes y todo, miren, es como esta comida está deliciosa, ya dales de comer, sí, ya digo que hay un límite, no sí, entiendo, buenísimo, no, esto es excepcional, pero no estirarlo, ya, deja de hablar de eso y dame de comer. sí, sí, amén, cierto. Em, a ver, am, ¿qué iba a decir? Más Te de la, distrae, sí, de la introducción. Sí, o sea, de que creo que es el punto más importante que hicimos, de que am, la gente debe venir a escuchar la palabra. Y si estamos pasando mucho tiempo hablando de otras cosas, em, estamos olvidándonos de que la historia no salva ni santifica. O sea, una anécdota no edifica. Es la palabra de Dios que edifica. Es la palabra de exacto, Dios que Dios exacto. usa para transformar a la gente a la imagen de Cristo. Entonces, sí quiero introducir el texto, pero quiero llegar rápido al poder, De ¿no? acuerdo, De Dios para la salvación y la santificación. de acuerdo. Como un testimonio, ¿no? Bueno, qué bien, pero
me encantó esto, mira, pero ya, Sí, a ver, enséñanos, sí, ¿dónde está eso? sí, sí. Bueno, para concluir, no concluir, pero necesitamos hablar de la Claro, conclusión muy también. bien, Em, Muchas de las cosas que hemos dicho acerca de la introducción también aplica a la conclusión, pero háblanos un poco de la necesidad de la conclusión. ¿Por qué tener una conclusión? ¿Por qué no exponer el texto y luego Dios los bendiga al final? que lo he hecho muchas veces, tristemente, lo hemos hecho. Sí, Ujú. eh, pues creo que por la misma razón por la que tenemos la introducción, para llegar a un punto en el que eh, te vas satisfecho, entendiste el texto y ese punto es, entendí el texto y me voy habiendo entendido lo que significa y cómo debo aplicarlo, o por lo menos tengo ya una idea global de que tengo la obligación de actuar en base a esto. Eh, Y no nada más es como se usa la ilustración, ¿no? Extendiendo la ilustración de aterrizar el avión, ¿no? Sí, No lo paras ahí a 10,000 metros de altura y lo dejas caer, ¿no? sí, Sino que hay hay un aspecto de llevar a la gente a un punto, después de estar en las alturas de la exposición, ahora llegar a la conclusión, regresar, por así decirlo, y, y terminar de una manera que queda satisfecho, entendí y quiero aplicar y quiero regresar, si el Señor permite, la próxima semana para seguir escuchando. sí, sí, sí. Sí, otra ilustración que me viene a la mente es de que muchas veces tenemos reuniones acá y tratas con muchos temas, hablas de varias cosas, pero algo que muchas veces hacemos, que al final de la reunión, antes de salir, sacamos una lista de, o sea, puntos de acción, o sea, cosas que hay que hacer, ok, en base a todas las cosas que hemos hablado, ¿ahora qué? ¿Cierto? Eh, y, y no estás sacando nada nuevo, pero sí estás como que enfatizando, recordando eh, qué vas a hacer ahora después de haber escuchado ese sermón. Entonces, creo que es muy importante. Y llegar a una buena conclusión, creo que el principio de no alargarlo, no extenderlo demasiado, ya que diste el ejemplo del avión. Montoya también daba la Creo que lo tomé ilustración de de la él. persona, ¿no? Que comienza a aterrizar el avión y luego ¡zum! Otra vez da otra vuelta y luego intenta aterrizar y ¡bum! Otra vez. Que el predicador a veces como que dice, bueno, para concluir, hermanos, pero todavía tiene cosas que quiere decir, Ah, ¿no? Entonces mete más información y como que solamente dice, vamos a concluir con el afán o sea, de que sabe de que ya son las 12 de la tarde y la gente quiere salir, entonces les da la esperanza de que se va a acabar rápido, pero tiene el afecto opuesto, claro, porque una vez que la gente escucha para concluir, ya comienzan a cerrar sus Biblias, ya comienzan a como escuchar tal vez un repaso, una última exhortación en base a lo que han escuchado, pero no más exégesis, cierto. no más información. Entonces creo que es importante que la conclusión sea impactante, breve, ah, sin, sin meter mucha información nueva. De acuerdo. Sí, de acuerdo, porque es fácil caer en eso. Sí, O que te viene algo a la mente y luego piensas, bueno, lo voy a meter y puede ser útil, pero quizás en ocasiones es mejor no decir ya nada. sí, Ya llegó a una conclusión apropiada. sí. O peor, concluye y luego en su oración final Que lo hemos hecho también mucho. continúa, continúa predicando Algún ahí detalle es cierto. y está como repasando el sermón en la oración final, que honestamente para mí me parece casi ofensivo. No quiero juzgar a nadie, pero a veces cuando un predicador hace esto, digo,
Si estás hablando con Dios, le vas a decir a Dios cómo Él debe de Ujú. aplicar ese sermón. O sea, Claro, le vas a recordar a Dios lo que acabas de predicar. O sea, Él estuvo presente, tiene una memoria perfecta. claro, Si vas a orar, si vas a hablar con Dios, habla con Dios. No, no predica tu sermón de nuevo, no claro, repasa tu sermón. claro. Entonces, creo que la conclusión tiene esa función, ¿no? de repasar rápidamente los puntos principales del sermón y hacer una exhortación final a que la gente obedezca a la proposición. Ahora, ¿qué opinas pensando en ese comentario que decías de no predicar, repasar el sermón en la oración? ¿Qué opinas de la oración basada en lo que se predicó? Eh, Basada en las verdades, sí, sí, o con sea, miras sí, a confesar pecado, a tomar acción, ¿no? correcto. A pedirle algo al Señor en base a Sí. lo que se predicó. No, y gracias por permitirme aclarar. Em, Porque obvio, o sea, cuando oramos es muy importante orar a la luz de la escritura, en particular en nuestros tiempos de meditación eh, privada, o sea, estamos ahí con la palabra y estamos orando en base al texto, ¿no? Pero el punto es de que estoy hablando con Dios, no estoy hablando con la gente, Exacto. ¿no? Entonces yo creo que ahí está la clave. Si, si estás orando, dando gracias a Dios por las verdades que aprendiste, si estás orando pidiendo que Dios te ayude a obedecer lo que aprendiste, esto es necesario, eso es muy bueno en la oración final. Yo me refería más a que la gente, a veces unos predicadores dicen, o sea, Padre Santo, damos gracias por este día y luego comienzan a repredicar el sermón Claro. porque se les faltó el tiempo y no pudieron concluir bien, así que están usando la oración final para concluir el sermón y como que repasar el sermón. Y si tú tomas las palabras de esa oración, te das cuenta de que realmente están dirigiendo el mensaje a la gente y no a Dios. Mm. Yo creo que eso es una falta de respeto, de ah, que, que todo lo hemos sentido, de que estamos en una situación en donde alguien nos está viendo y nos está hablando en un sentido, pero nos damos cuenta de que el mensaje no es para nosotros, Claro. de que realmente quiere hablar con otras personas que están presentes. ¿No? De que, oh, es que no me gusta cuando la gente hace y la persona que está Claro. ahí. No, Claro. y cuando tú eres el recipiente de eso, como que, bueno, si quieres hablar con ellos, vete a hablar con ellos. O sea, ¿no? ¿Por qué tienes que incluirme a mí en eso? Claro. ¿No? Entonces creo que la oración final es para pedir ayuda a Dios para obedecer el texto, no para repredicar el sermón.